Tema: los intervalos y las operaciones con intervalos. En concreto, en este vídeo vamos a centrarnos en lo que es el concepto de intervalo. Un intervalo es un segmento de la recta real. Si esta es la recta numérica, un intervalo va a ser un segmento de esa recta que contiene todos los números comprendidos entre los otros dos números. Por ejemplo, si este es el número 2 y este es el número 3, un intervalo sería el segmento que comprende todos los números que están entre el 2 y el 3. Los extremos pueden estar incluidos en el intervalo o no estarlos. Cuando los extremos están incluidos dentro del intervalo, se dice que el intervalo es cerrado. Y cuando no están incluidos, se dice que es abierto. Y hay diferentes notaciones matemáticas para expresar que el intervalo esté cerrado o que el intervalo esté abierto. Y en eso es lo que nos vamos a centrar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a ir poniendo el nombre del intervalo. Luego voy a poner un ejemplo de intervalo para que veáis cómo se escribe que corresponda a ese nombre. Luego pondré cómo se representaría en la recta ese intervalo. Y finalmente, cómo se expresa ese intervalo como una desigualdad. La desigualdad la voy a dejar al final para todos. Primero voy a centrarme en el nombre, un intervalo que corresponda a ese nombre, a esa notación, y cómo se representaría ese intervalo en la recta real. Entonces, nos podemos encontrar intervalos cerrados, que son los que incluyen a los extremos. Los intervalos abiertos, que son los que no incluyen a los extremos. Y los semicerrados o semiabiertos, que incluyen a un extremo sí y al otro extremo no. Se les llama semicerrado o semiabierto, es lo mismo. Vamos a empezar poniendo un ejemplo de cada uno de estos. Por ejemplo, voy a empezar haciendo la representación y ya luego digo cómo se pone eso como un intervalo, cuál es la notación de intervalo. Un intervalo cerrado sería, por ejemplo, desde el número 3. Voy a poner primero una rayita y luego diré cuándo se pone el punto relleno y cuándo se pone el punto vacío. Por ejemplo, desde el punto 3, desde el número 3 hasta el 5, pues todos los números que están entre ellos dos representan el intervalo que va desde el 3 hasta el 5. Como quiero que sea cerrado, le ponemos un punto relleno para indicar que el 3 y el 5 también forman parte de ese intervalo. Y eso, ¿cómo se expresa eso? Como un intervalo sería así. Desde el 3 hasta el 5, y cuando el intervalo es cerrado y por tanto los extremos se incluyen, se le pone un corchete. Si quiero que ese intervalo fuera abierto, es decir, los números que están entre el 3 y el 5, voy a poner otra vez la rayita primero. O sea que aquí hay infinitos números decimales, pues todos los números decimales o enteros que están ahí dentro, pero sin incluir el 3 y sin incluir el 5, para que el intervalo sea abierto tendríamos que dejar el punto vacío, para indicar que el 3 y el 5 no forman parte de este intervalo. Y cuando es abierto, para indicarlo en la notación, lo que se hace es, en lugar de un corchete, poner un paréntesis. Y entonces el paréntesis indica que el extremo no entra dentro del intervalo. Y luego los semicerrados o semiabiertos sería que entrara al 3 y no entrara al 5, o que entrara al 5 y no entrara al 3. Voy a poner uno de los dos ejemplos. Sería lo mismo los números que están comprendidos entre el 3 y el 5, y por ejemplo voy a incluir el 5 y no voy a incluir el 3. Entonces, uno de los extremos lleva corchete, el que está incluido, y el que no lleva paréntesis. Y ahora, otra de las opciones que tenemos es que en lugar de tener dos extremos, el intervalo tenga solo un extremo. Por ejemplo, el número 4. Y entonces el intervalo sea realmente una semirrecta, porque sea los números que son menores que el 4 o los números que son mayores que el 4. Estoy poniendo el 4 por poner un ejemplo. Cualquier número valdría. Entonces a esto se le llama semirrecta. Las semirrectas a su vez pueden ser cerradas si incluyen al extremo,
o abierto si no incluye al extremo. Lo que sí hay que explicar es que una semirrecta cerrada podría ser, por ejemplo, ya que estamos con el 3 y el 5, voy a coger uno de esos dos. Por ejemplo, el 5. Este es el número 5. Pues la semirrecta puede ser del 5 hacia detrás, o sea, los números menores que el 5. Voy a ponerlo aquí. Los números menores que el 5. O podría coger, voy a ponerlo de otro color, los números mayores del 5. En ambos casos se le pone una flechita porque realmente esto sigue infinitamente hacia la izquierda y esto sigue infinitamente hacia la derecha. Como en ambos casos estoy poniendo el ejemplo de semirrecta cerrada, en ambos casos el 5 habría que indicarlo con un puntito relleno. ¿Cómo se pone esto en forma de intervalo? Pues termina en el 5 y empieza en el menos infinito, porque realmente esto seguiría infinitamente hacia los números menores del 5. Entonces eso se pone así. Realmente aquí arribita habría que indicarlo, arribita o abajo, que esto sigue hasta el menos infinito. En el infinito nunca se puede poner corchete, aunque la semirrecta sea cerrada. Cerrada se refiere al extremo que estoy escribiendo, pero el infinito nunca lo podemos alcanzar. Nunca puede estar incluido en el intervalo. Entonces cuando pongáis un infinito siempre con paréntesis. Y aquí pues sería los números mayores que el 5, incluyendo el 5, porque he dicho que es cerrada, pues seguiría infinitamente hacia el infinito positivo. Y entonces se pondría así. Desde el 5 incluido con un corchete hasta el más infinito. El infinito nunca se coge. Y cuando la semirrecta es abierta, voy a seguir poniéndola con el 5 ya que estoy, pues sería igual, pero con el punto vacío. Aquí está el menos infinito, o hasta serían los menores que el 5 o los mayores que el 5. Pero sin incluir el 5. Entonces sería aquí, desde el menos infinito hasta el 5 sin incluir, se pone un paréntesis, y aquí desde el 5 hasta el más infinito sin incluir ninguno de los dos. El infinito nunca se incluye. El 5, como en este caso quiero que sea abierta, he puesto el punto vacío, significa que tampoco entra dentro de lo que es el intervalo. Entonces se pone con paréntesis. La cuestión es que los intervalos pueden tener dos extremos y se llama intervalo, o tener solamente un extremo y que el otro sea el menos infinito o el más infinito, y en ese caso se llama semirrecta. Cuando quiero que los extremos estén dentro de lo que es el intervalo, se pone un punto cerrado y un corchete, y cuando quiero que no esté incluido dentro, se pone un punto abierto o un paréntesis. Y entonces el intervalo o la semirrecta indica los números que están en medio de los que se pongan en el intervalo o la semirrecta. Aquí sería entre el 3 o el 5 y aquí entre el menos infinito y el 5. ¿Cómo se pone eso? Como una desigualdad. Las desigualdades hay que tener en cuenta que hay que escribirlas con un formato. Y el formato es el siguiente. Se pone entre llaves y hay que poner los números de la recta real, que eso se pone así, que cumplen, que eso lo voy a poner siempre porque eso es un formato matemático para escribir los puntos que cumplen algo, o sea, los números, perdón, que cumplen una condición. Para yo decir, la condición luego va a ser que está entre el 3 y el 5. Pero se pone así, con este formato. Los números pertenecientes a la recta real, tales que... Entonces esto hay que aprendérselo y siempre es igual. Lo que irá cambiando será la condición que cumplan dependiendo del intervalo que sea. En el primer intervalo, los números cumplen que están entre el 3 y el 5. Entonces son mayores que el 3 y menores que el 5. Entonces los números cumplen que están entre el 3 y el 5. Como el intervalo es cerrado, puede ser igual a 3 y puede ser igual a 5. Entonces le ponemos la rayita debajo de que puede ser mayores o iguales que el 3, menores o iguales que el 5. En el caso de que el intervalo sea abierto, pues lo escribiría igual, mayores que el 3 y menores que el 5, pero no pueden ser exactamente 3 ni exactamente 5. Así que no le incluiría la rayita de aquí abajo, no se la incluyo. En el caso de que tenga un extremo incluido y el otro sin incluir, pues habría que ponerle la barrita del igual en el que incluya ese extremo. No puede ser igual a 3, así que en el 3 no le pongo la línea de abajo, pero sí puede ser 5, así que en el 5 se la pongo.
Y luego para escribir la semirrecta, aquí tendría que haber escrito 4, porque hay 2 ejemplos en cada uno. Ya sabéis, el formato siempre igual. Los números pertenecientes a la recta real que cumplen que. Los números pertenecientes a la recta real que cumplen que. Esto os lo aprendéis porque siempre es igual. Esto es formato, ya lo he dicho, de decir los números que cumplen una condición. ¿Qué condición cumplen los números que están aquí? Pues que son menores que el 5. Entonces, los números tienen que ser menores que el 5. Aquí no hay, como es una semirrecta, no hay dos extremos. Entonces no tenemos que poner la x entre dos números, sino que solamente cumple la condición de que sean menores que 5. Como el 5 era una semirrecta cerrada y el 5 entraba, pues se le incluye. Y en la semirrecta de abajo, la condición es que sean mayores. Los números que están aquí, lo que cumplen es que son mayores que el 5. Y como la semirrecta era cerrada, el 5 estaba incluido, y entonces son mayores o iguales que 5. Y los de abajo, los que vienen ahora, son iguales que los que acabo de hacer. Lo único es que como la semirrecta es abierta, el 5 no formaría parte de la semirrecta. Entonces los números que cumplen la condición no pueden ser igual que 5. Entonces en este caso sería los números menores que 5, sin incluir el 5. Y en el de abajo los números mayores que 5, sin incluir el 5. Esta es la parte de cómo se escriben los intervalos y la semirrecta. Cómo se escriben tanto en formato intervalo, cómo se representan en la recta real y cómo se escriben como una desigualdad. La parte de las operaciones con intervalos la